Claridad y sombra, tema de la orquesta La Convicción, que nos presenta durante la tarde de hoy este tema, trayéndonos así el inicio del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Una salsita como para ponernos en tónica, andar en tónica aquí en el programa Siempre Venezuela. Buenas tardes, compañera, ¿cómo están? Las veo muy felices. Claro que sí, es que es jueves en la tarde y hay que estar felices. Bueno, todos los días hay que estar felices. Hoy es jueves. Buenas tardes, Alan, Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en ese dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en enlace con Radio Delfín 1060 AM, también con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y según el doctor Alejandro Crespo Freites, quien ha sido colaborador de este programa, las cifras de sarampión en Venezuela de manera increíble están creciendo. 654 casos sospechosos. 0 confirmados. ¿Pero por qué? Porque no se están haciendo las pruebas. O sea, no hay confirmación de estos casos. 72% de las veces la muestra de sangre para confirmar el caso no llega al laboratorio luego de 5 días. Es decir, entre la toma de la muestra y la entrega de la muestra al laboratorio pasan 5 días. Una cosa increíble, cuando esto debería hacerse de inmediato prácticamente. El 79% de los que llegan al laboratorio no tiene resultados sino hasta luego de 4 días. Es decir, han pasado prácticamente 2 semanas desde la toma de la muestra hasta saber el resultado. Y esto no es serio en ningún país del mundo, especialmente para una enfermedad como lo es el sarampión. Una enfermedad que prácticamente se había erradicado de Venezuela y que ahora vuelve con fuerza, atacando sobre todo a la juventud, a los niños. Seguimos con más información. OEA indica que la migración venezolana puede superar la de Siria para el año 2022. Desde septiembre del año pasado hasta el presente año, entre 700 y 900 connacionales huyen diariamente a través de vías irregulares como trochas, rutas marítimas que son total y absolutamente peligrosas, de acuerdo al informe difundido por el Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados de Venezuela. Ya van, la cifra de migración venezolana puede llegar a 7 millones para finales de este año o inicios del próximo año 2022 y superar el éxodo de Siria, que contabilizó 6.7 millones de refugiados que han abandonado un país en guerra. Según un informe difundido por el Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes, de no haber una solución política, económica y social a corto plazo, se estima que podría haber más refugiados venezolanos que sirios. Y ningún interés personal o político debe prolongar el sufrimiento de el Zulia, pues el exrector de la Universidad del Zulia, Neuro Villalobos, se dirigió el día de hoy a la opinión pública zuliana y líderes políticos de la oposición, a quienes instó a enaltecer la unidad y el entendimiento en torno a las estrategias políticas que beneficien al pueblo zuliano. También detalló en mi labor y el Milar nativo, el Estado Zulia, ya el desastre que ha hecho el gobernador oficialista Omar Prieto y sus elencos de mediocres, pues es insuperable. No debe seguir allí por más tiempo para que solo recojamos escombros y vergüenza. Apartemos las diferencias para evitar más humillaciones y más sufrimientos. Esto pues es lo que viene hablando el exrector de la universidad. Bueno, y el 93% de los niños en Venezuela tienen la primera dosis de vacuna contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. La segunda, es decir, la rubiola, apenas el 13%. En Venezuela, desde 2017, van 7.054 casos y 84 muertes por una enfermedad que se previene vacunando. Es decir, no hay plan de vacunación en Venezuela.
no solamente hablamos de las enfermedades recientes como el COVID, es que estamos hablando de las enfermedades normales, de protección y de cuidado que debe tener todo niño en Venezuela. Y los niños en Venezuela siguen muriendo porque no se está cumpliendo un plan de vacunación que se aplica en todo el mundo, incluso en aquellos países más retardatarios. Bien, siempre Venezuela siempre es noticia. Vamos a ver ese primer reporte que nos envía nuestro compañero Carlos Uzcategui El Miura desde La Guajira colombiana. Veamos. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Cordial saludo a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a su equipo de producción. Ya con las noticias que están impactando. Migrantes gestantes pueden vacunarse contra la COVID-19 en Colombia, lo dice el gobierno nacional. El proceso se dará sin importar el estatus migratorio. La aplicación de los biológicos se arranca desde este viernes. Estos migrantes en condición de gestantes podrían ser vacunadas contra la COVID-19 en cualquier punto de vacunación a lo largo y ancho del país. Así lo dio a conocer este jueves el gerente de fronteras de la presidencia, Lucas Gómez. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario destacó que las mujeres gestantes, independientemente de su condición migratoria, pueden acceder a la colocación del biológico. Todas las mujeres gestantes, independientes de su condición migratoria, pueden acercarse a vacunarse en cualquier puesto de vacunación del territorio nacional. Avanzamos en vacunación con humildad y hermandad, se lee en el trine que realizó Gómez. El gerente explicó que las mujeres migrantes en esta condición, sin importar si están legales o irregulares en el país, podrán aplicarse biológico. El Ministerio de Salud anunció la posibilidad que en la vacunatón que se va a realizar este fin de semana estén presentes las mujeres migrantes independientemente de su estatus migratorio, explicó el funcionario. Precisó Gómez que junto al Ministerio de Salud están definiendo los criterios, sobre todo para la identificación de estas mujeres para que puedan realizar el proceso. Lo más importante es tener la claridad de a quién se le aplica la vacuna. Esta información será entregada a todas las secretarías de salud de los departamentos y los municipios, y con estos lineamientos estarán en la obligación de que cualquier punto de vacunación del país, estas mujeres puedan ser vacunadas, dijo el gerente de frontera. Indicó también el funcionario que este es un gesto sin precedente y se da como acción de solidaridad sin frontera, de fraternidad y hermandad en el marco de la vacunación masiva para todas. Por su parte, Juan Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, precisó en la misma red que todas las gestantes deben ser vacunadas inmediatamente en todo el territorio nacional, independientemente de su condición. Es nuestro deber proteger la vida de todos. Nuestra vacunatón gestante desde el viernes, precisó el funcionario en todo. Se espera que en las próximas horas el gobierno nacional ofrezca mayores detalles de cómo será este proceso para esta población. 40 instituciones educativas de Riohacha en La Guajira recibieron dotación para comedores escolares. Aprobado proyectos de infraestructura eléctrica para barrios subnormales en Maicao. Por tentativa de homicidio, capturado hombre dentro de motel en la frontera colombo-venezolana de Maicao. Atentado con fusil de guerra en contra de ganadero en Valledupar. Los sicarios alcanzaron a impactar la camioneta TXL de placas FXN 910, la cual era blindado. Juzgado no suspendería clases presenciales en Valledupar. Hoy jueves se cumplen 10 días desde la suspensión de la presencialidad educativa en los colegios oficiales del Cesar por parte de un juzgado, el cual deberá tomar una decisión definitiva. 600.000 millones de pesos serían la inversión necesaria para el embalse Los Besotes. Denuncian que puestos de control en la mina estaría cobrando por el paso entre el Cesar y La Guajira. Hospital en el Cesar y La Guajira de La Loma bajo la lupa de la Fiscalía y la Contraloría General de Colombia. Valledupar Fútbol Club dejó buenas sensaciones, pero cayó preso de viejos errores. El equipo vallenato sumó su primer punto tras el inicio del torneo de ascenso, luego de igualar en calidad de visitante 2-2 contra el Real Cartagena en el estadio Jaime Morón. Cartagena de India, la alcaldía metropolitana no tiene plan de reactivación económica. Así lo dio a conocer el Consejo Gremial de Bolívar tras un plan de reactivación con las universidades y el sector empresarial para mitigar el impacto por el COVID-19. Vándalos robaron ataúdes para usarlos como escudos en Bogotá. Insólito, increíble. Surtigas en la costa inicia reparación de tuberías subacuáticas de tierra bomba. La infraestructura que surte del gas natural a la isla fue afectada por una mercancía
operación. El servicio se suspenderá durante 4 días. Sebastián Muñoz de Colombia con buen debut en el golf de los Olímpicos. Sebastián Muñoz se ubica cuarto bajo el par luego de la primera ronda de los 4 que tendrá este campeonato. Caso de Richard Aguilar pasa a mano de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. En el Caribe, en Sucre, sí hay disponibilidad de vacuna, dice la Gerencia de Vacunación COVID. Desde anoche se inició la distribución a los 26 municipios sucreños de 29.400 dosis de la vacuna Moderna que dispuso el Ministerio de Salud. Prorrogan estado de calamidad pública por la emergencia en Salamina y El Piñón en el Magdalena. Investigación y controversia por contrato de arriendo de cárcel de mujeres. Contraloría abrió indagación contra el distrito por el supuesto detrimento que estaría causando el contrato de arriendo a la cárcel de mujeres. Exmandatarios proponen lanzar primer satélite colombiano. La cárcel de 5 presuntos integrantes de la primera línea de Antioquia. Mujer de 76 años fue encontrada muerta en una casa del centro de Barranquilla. Crisis sobre ruedas del transporte público está ahogado en Medellín. Hasta el momento Medellín, también hablando de la misma ciudad, ha tenido 294 incendios en lo que va del 2021. Tras el atentado hacia el presidente Iván Duque Márquez, refuerzan la seguridad de Duque y de Ramírez. Piques ilegales en la 4 Sur prenden alarma para mayores controles. Mayores de 40 años en Antioquia sin vacunarse no podrán asistir a la feria de las Flores. Jurisdicción Especial de Paz recibe 109 casos de violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes. Gobierno colombiano incrementará los premios a los medallistas olímpicos. Exportación de banano creció 8% en el primer semestre del año. Casamiento forzado en Colombia aumentó 193%. Según la ONU, Naciones Unidas advirtió sobre la situación de emergencia humanitaria que afecta a 44.647 colombianos por desplazamientos en diferentes zonas del país, principalmente por causas de combate entre grupos ilegales y amenazas. Según el organismo humanitario, el incremento en el número de personas desplazadas en el primer semestre del 2021 fue del 193% en comparación con el mismo periodo del 2020 y resalta que la cifra presentada en lo corrido del año ya sobrepasó el total de lo que se presentó el año anterior. Confinamiento es otro de los sectores o factores que afecta a las comunidades durante los primeros 6 meses del año, que se han registrado 30.902 casos en 27 eventos reportados. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Retornando a los estudios. Fue el primer reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y a propósito de una noticia que comentaba Gabriela, según la periodista Carla Angola, en apenas 6 meses el éxodo venezolano podría pasar a ser el más numeroso del mundo, superando al de Siria. Y estamos hablando de 7 millones de venezolanos, quienes habrán huido de la opresión del régimen de Maduro. Hasta 900 venezolanos huyen a diario por la frontera que en teoría está cerrada. Esto lo dice la periodista venezolana Carla Angola. Y hablando de otro tema también, con carácter importante, las empresas Total y Equinor europeas encargadas de trabajar en el área petrolera y socios de Petróleos de Venezuela en la faja petrolífica del Orinoco acaban de anunciar hoy que se retiran de Petrocedeño. Es decir, hasta aquí llegaron, no va más Petrocedeño. Es el proyecto más grande de la faja y posiblemente el proyecto de inversión privada más grande de la historia de Venezuela. Esto según lo afirma el especialista y profesor de IESA, Francisco Monaldi, quien da la voz de alarma sobre esto. Es uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica. Requirió inversiones iniciales de 4.200 millones de dólares hace 20 años. Hoy se requerirían más de 9.000 millones de dólares para construir un proyecto similar. El proyecto tenía capacidad para procesar 200.000 barriles de crudo extrapesado, transformándolo en crudo sintético liviano de 32 API. Existían planes de expansión ambiciosos que hubiesen podido incrementar significativamente la producción petrolera. El abandono del proyecto refleja 2 muy malas circunstancias para Venezuela, dice Francisco Monaldi. La primera, la falta de perspectivas de mejora en el ambiente de inversión y el menor interés de las empresas europeas en los crudos extrapesados por las emisiones de CO2.
aunque el proyecto estaba parado, pudiera haberse reactivado, sin embargo no se hizo. Y esto hubiese generado un rápido cambio en las expectativas petroleras en Venezuela. Sería un proyecto muy rentable al actual nivel de precios. Es un día triste para la industria petrolera venezolana y pone una nube negra adicional en el horizonte. La joya de la corona en el sector está en vías de total destrucción. Y explico qué pasa. Venezuela de verdad, y esto no es algo de invento, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y gran parte de esas reservas petroleras de Venezuela están concentradas en la faja petrolífera del Orinoco. El problema es que el crudo que está allá es el denominado extrapesado, es decir, un crudo que necesita un procesamiento, un destilamiento para poderlo convertir en un crudo aceptable en el mercado. Esta información que presenta el profesor Francisco Monaldi indica que las principales empresas inversionistas europeas en este sector, en la faja petrolífera, se retiran y con su retiro no hay expectativa de inversión en la zona y por lo tanto ese petróleo va a quedarse allí y no va a servir para el proceso de desarrollo en Venezuela mientras se mantenga el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ocurre? Pobreza, habrá más pobreza, habrá menos expectativas en ese petróleo y sobre todo se le quitará al gobierno de la boca esa bufonería a cada rato de decir es que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí, las vamos a tener, pero en el subsuelo. Y a nosotros los venezolanos no nos sirven las reservas en el subsuelo. Eso no nos sirve. Esa es la situación. Y por eso que el doctor Francisco Monaldi dice, hoy es un día triste para la industria petrolera venezolana. Y en otro orden informativo, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, advirtió el día de hoy que la Casa de Estudios, al igual que otros campos autónomos, pues no pueden funcionar a punta de voluntariado, haciendo referencia a las campañas que se han hecho para estimular a los comités de egresados de la UCB y a otras personas para desestimar recursos que permitan la recuperación del aula magna y de otras zonas. De igual forma, también criticó que las autoridades no hayan dado una respuesta rápida al tema de la vacunación cuando pues se pretende ir a clases presenciales en el mes de septiembre, al igual que en las fallas del transporte, el suministro de la gasolina y en los servicios públicos. Dificultarán aún más la realización de estas actividades económicas. También se enfatizó que tampoco pueden vivir únicamente del presupuesto asignado por el Estado porque aseveró que él mismo no alcanza. Denunció que aún se le deben a la UCB el 75% del presupuesto del año 2020 y el 98% correspondiente a este año 2021. Bueno, es que realmente ningún país que tenga un régimen como el que tiene Venezuela apuesta mucho por la educación, ¿no? Siempre tienen otras prioridades, siempre el modus operandi es abandonar esos espacios, así como cercenar los espacios de pensamiento, de opinión, como son los medios de comunicación, perseguir a los profesionales de la comunicación, a los profesores y, bueno, se suma a muchas otras cosas, ¿no? Bueno, el problema aquí es que mientras... ¿quiénes han sido los más duros contra el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro? Los estudiantes, la universidad, la academia. ¿Por qué? Porque la academia, la universidad comprende realmente lo que está pasando en Venezuela. En donde han tenido las derrotas más contundentes en procesos electorales internos de alguna organización, en las universidades, por las mismas razones. Entonces es obvio que el objetivo del gobierno es destruir a la universidad como estructura, hacerla dócil y miserable en materia de recursos e ir cercenando cada vez más los espacios de autonomía, como bien lo denunciaba hace poco Human Rights Watch, la situación de los derechos humanos en el tema universitario. Entonces, ese es el objetivo del gobierno, acabar con el que piensa, con el que reflexiona, con el que enfrenta de manera inteligente al gobierno. Y yo entiendo la postura de la rectora de la UCB, pero varias universidades están tomando en cuenta el tema de la migración que está por fuera y esa migración que puede aportar ese granito de arena para subsanar la crisis y no darle el gusto al régimen. Hay que también ver eso. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, Aloha con Maluma y otra serie de cantantes de allá de Medellín.
Con este tema iniciamos este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y seguimos con más información. Y el CNE aprueba paridad en la postulación de candidatos para las elecciones del 21 de noviembre. Pues el Consejo Nacional Electoral aprobó el día de hoy un reglamento que garantiza la composición paritaria y alterna en las postulaciones de candidatos para cargos adjuntos y gobernadores, además alcaldes, que se elegirán en las elecciones regionales y locales el próximo 21 de noviembre. Según explicó la rectora del ente, Tania de Amelio, durante un encuentro con mujeres de diversas organizaciones políticas del país, señaló que los partidos estarán obligados a presentar igual porcentaje de mujeres que los hombres, salvo casos excepcionales, después de ser aprobado el reglamento por consenso. También explicó que esta norma se mantendrá incluso para la situación de candidatos, con el objetivo de evitar que al hacer alguna modificación se pierda la paridad por sustituir mujeres por hombres. Y en Venezuela, la crisis del transporte público ya está rondando un 75% de las unidades totales detenidas. Así lo indicaba Gisandra Villegas, ingeniero civil con magíster en transporte urbano y directora de desarrollo sostenible de la Universidad Simón Bolívar. En una entrevista indicaba que los prestadores de servicio de transporte público obedecen a una galopante inflación, una tasa de crecimiento del parque automotor, escasez de repuestos, falta de combustible, de dinero en efectivo y altos costos de la tarifa, especificó la ingeniera especialista en el tema. Villegas atribuye que esta realidad se debe al abandono del servicio por falta de políticas públicas y de una débil gestión de apoyo gubernamental ante el sector, una realidad que equivale al 75% de las unidades detenidas, y el otro 25% opera con condiciones precarias y de manera pendular, es decir, un día sí hay transporte, al otro día no, y el tercer día no sabemos. Bueno, y el Nuevo Herald publica una nota triste de la madre de Óscar Pérez. La mamá de Óscar Pérez. ¿Recuerdan ustedes a este venezolano, a este exfuncionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que se lanzó en una aventura que generó mucho impacto en Venezuela y que fue vilmente asesinado de una manera brutal? O sea, fue la manera como murió Óscar Pérez después de haberse entregado prácticamente a las autoridades. Fue brutal, fue ajusticiado, y de esto hay pruebas y se presentaron ante el Tribunal de la Corte Penal de La Haya. Bueno, pero más allá de eso, pues hay que hacer notar la historia triste de esto. Después de la muerte de Óscar Pérez, su mamá, Aminta Pérez, quedó en la total indigencia. Esta señora vive en los Estados Unidos y en el año 2019 fue hecha conocida a través de Donald Trump, quien la presentó en un acto en Miami cuando alabó la valentía del agente policial asesinado Óscar Pérez, describiéndole como un héroe en la lucha de los venezolanos por liberar el país. Pero después de ese hecho, esta señora viene sobrellevando a duras penas la secuela de un infarto y la aparición de un cáncer sin conseguir estabilidad. Ha vivido en los Estados Unidos gracias al apoyo de algunos venezolanos, quienes la han tenido en sus casas y la han atendido. Pero esta señora actualmente vive en la Florida, en un refugio de personas sin hogar. Y esto es triste, porque más allá de eso, la señora Minta, madre de Óscar Pérez, ha visto cómo nadie ya se preocupa por su caso, nadie le atiende, y ella está realmente sola en los Estados Unidos. El diario, el Nuevo Herald, Miami Herald, ha publicado hoy una nota que de verdad es conmovedora, y es el triste destino de una madre que perdió su soporte vital, que era su hijo convertido en un héroe de la insurgencia venezolana, su hijo convertido en un héroe de la oposición venezolana, y tristemente al morir, pues también murió para ella la esperanza de tener una calidad de vida. Y todos sus apoyos, ¿no? Y todos sus apoyos, porque la gente, bueno, desaparecido del hijo, pues la gente ya no le presta atención.
y este es un caso que hay que resaltar, y de alguna manera pues el nuevo Herald lo ha hecho, la señora Aminta Pérez, quien es la madre de Oscar Pérez. Y ni bolívares ni dólares. En el sur de Venezuela pues se paga con oro. La crisis en Venezuela pues puso en evidencia la necesidad de buscar otros medios de pago para sortear esta hiperinflación, pese a que el dólar se convirtió en los últimos años en la moneda de cambio por excelencia, pues el oro ha llevado la contienda al sur del país. A través de las redes sociales se ha compartido una serie de videos que muestran la realidad que vive en el estado Bolívar. Bueno, y vamos a hablar un poquito de qué hacen los venezolanos por el mundo. En Argentina, una venezolana especialista cirujana plástica venezolana, la doctora Fanny Rondón Torres, miembro adherente de la Asociación Argentina de Quemaduras, explicó cómo salvaba en un caso inédito a una niña con injerto de piel cadavérica. Así llegó la niña de 1 año con 35% de su cuerpo quemado. La niña se llama, Fanny Rondón Torres, en el Centro Provincial de Salud de Santiago del Estero de Argentina, lideró esta operación quirúrgica para salvarle la vida a esta menor de edad. Se trata de un injerto de piel cadavérica proveniente del Banco de Tejidos del Hospital de Garrahan, que es inédito en Santiago. La pequeña tiene quemaduras en uno de sus brazos, las 2 piernas, por lo que tenía mucha zona donante para sacarle la piel de su cuerpo y taparle las heridas. Ella indicaba: pensamos que eso ocasionaría algo así como una quemadura más. Quitarle piel sana es hacerle pues una nueva herida, explicó la doctora Rondón, quien precisó que ante la falta de membrana amniótica en los bancos de los tejidos se optó por piel cadavérica. Llevó este caso hasta el final y pudo sacar adelante a su paciente. Y odontólogos venezolanos trabajan de forma voluntaria por la salud bucal, pues una comunidad vulnerable ha recibido diversos servicios de forma gratuita sin buscar fines lucrativos o de otro índole. Un total de 14 personas entre estudiantes, odontólogos generales y especialistas integran la Fundación Sonrío por Ti. Este equipo multidisciplinario ha buscado brindar la atención necesaria para mantener una óptima salud bucal en diversas comunidades de escasos recursos, pero sobre todo buscan llegar a cada uno de esos rincones de Venezuela con un solo fin: construir hogares con sonrisas felices. Provenientes de la Universidad Central de Venezuela, estos 14 odontólogos trabajan de forma voluntaria para promover la atención en este tipo. Esto es lo que se está viendo a nivel de ese trabajo social que se viene presentando con los médicos odontólogos. Venezolanos fueron quienes más solicitaron asilo en España en el año 2020. En segundo lugar estarían los colombianos, le siguen los hondureños y los nicaragüenses. Entre estos países latinoamericanos, incluido Venezuela, conforman el 80% de las peticiones de asilo en el país europeo. Los venezolanos encabezaban la lista de las personas que más solicitudes hicieron. Venezuela, Colombia, los destinos más demandados eran toda la Unión Europea, España, Alemania, Siria, Afganistán y Francia. El informe de actividad de la Oficina de Asilo y Refugio también reveló que en dicho año hubo una disminución del 25% de solicitudes con respecto al 2019 y que obviamente se estima que se debe porque ese año fue el primero en el que tuvimos COVID-19 y por eso pues la merma, no por falta de necesidad, sino porque la gente a través del confinamiento dejó de solicitar el asilo político. Bueno, y es grave la situación de los indígenas guaraos en Venezuela. Hasta los indígenas están huyendo de Venezuela. Así lo detecta la organización Asociación Civil KPKP, que presenta un balance de cómo está la situación de los indios guaraos venezolanos, quienes están huyendo fundamentalmente a Brasil. Actualmente existen 15 refugios para guaraos en diferentes localidades de Brasil. Pintolandia y Yanacoida
fueron los 2 primeros abrigos habilitados en Brasil para los indígenas guaraos que comenzaron a llegar al país desde el año 2019. Están ubicados en Pacaraima. En Boa Vista existen al menos 3 refugios: Jardín Floresta, Tancredo Neves y Nueva Caina. En el estado de Roraima se han habilitado ya 5 refugios que cuentan para dar alojo a una capacidad de 800 a 1000 personas. También en el estado brasileño de Payú existen 3 abrigos, específicamente en Ciudad Teresina, Ematercesu y Portobelo. Debido al auge del fenómeno migratorio guarao hacia Brasil, ya en la mayoría de los estados del norte y el noroeste se han reportado la presencia de indígenas guaraos venezolanos en esta zona. Y es triste porque estos indígenas guaraos están huyendo porque los están desalojando de sus territorios para hacer la explotación minera. Los están desalojando de su territorio de manera violenta, agresiva, con armas de fuego. Ellos son los que denunciaron primero a la presencia del ELN en territorio venezolano, y ellos son víctimas de este desplazamiento forzoso que, ante la mirada indiferente de todos, incluyendo algunos sectores políticos venezolanos de la denominada oposición, también ha ocurrido que estos indígenas han salido del país y han dejado definitivamente sus tierras ancestrales por culpa de esta acción de un gobierno que ha permitido que se instalen mafias terribles y violentas en este territorio. Y en otro orden informativo, más de 800 familias que habitan las residencias Hornos de Cal en San Agustín del Sur, al oeste de Caracas, cuentan 4 días sin servicio eléctrico en 2 torres de 23 pisos, luego de que se estallara el transformador que surte la energía eléctrica a todo ese conjunto. La falla eléctrica pues inició en la madrugada del 26 tras las fuertes lluvias en Caracas, y aunque los vecinos alertaron a Corpoelec del problema y las cuadrillas se ha presentado todos los días a la comunidad caraqueña, aún no resuelven este problema. Henry Molina, presidente del condominio de la Torre A de esta residencia, pues ha indicado que en los pisos más altos del edificio viven adultos mayores, niños y trabajadores que se ven obligados a subir y bajar a diario 23 pisos con linternas para poder cumplir con sus obligaciones y hasta para atender emergencias por falta del ascensor. Omar Prieto desplegará a funcionarios de inteligencia en centros de vacunación en el Zulia. El gobernador dijo que comenzará el plan de inmunización para quienes puedan asistir en sus vehículos al centro de vacunación ubicado en la Plaza Mirador del Lago. El gobernador indicaba que desplegará funcionarios de inteligencia en los alrededores de los centros de vacunación contra el COVID-19 en el estado, y el funcionario, sin embargo, dijo que no puede ampliar el motivo por el cual va a ser este operativo, y sobre el tema aclaró cuál será el trabajo de los oficiales que deberán cumplir, qué es lo que van a estar buscando, qué es lo que van a estar investigando. Vamos a poner inteligencia, fueron sus palabras, en el centro de vacunación, y no voy a decir más. Esta fue la declaración. Esta fue la declaración de... Vamos a poner inteligencia alrededor de cada centro de vacunación. No voy a decir más. No se sorprenda cuando quien le toca la espalda sea un funcionario de inteligencia de Estado. Después no vayan a estar pegando gritos al cielo. Prieto señaló durante su programa regional que el despliegue secreto lo harán en la Villa Deportiva y en las inmediaciones de Banzulia. No entiendo, o sea, se supone que los proyectos de inteligencia, tú no vas a decir, mira, voy para allá, no, a tal sector. Eso lo que demuestra es que ese operativo carece de lo fundamental. Inteligencia. No es muy inteligente lo que ha hecho el gobernador de Zulia. Hoy se produjo nuevamente un contacto entre familiares de las víctimas de la dictadura con el fiscal general, el señor Khan, de la Corte Penal Internacional. Ese contacto fue obviamente por la vía virtual. Uno de los casos dolorosos fue el de Zuleimar Villegas, quien dijo que era la madre de César David Pereira Villegas,
Su hijo fue asesinado el 28 de mayo por un funcionario de Polianzuategui. Su hijo luchaba por una Venezuela libre. No se ha hecho justicia porque el policía, aunque está procesado, está en el comando cuando debería estar en otro lado. Le pido al fiscal que haga justicia. También le pido al fiscal que investigue a quién era el gobernador en ese momento, Nelson Moreno, así como el director del hospital, que en ese momento le negó la entrada a mi hijo porque según él era guarimbero. Zuleimar Villegas dice que todavía se siente preocupada, se siente perseguida, tiene una hija en Venezuela y responsabilizó a Nicolás Maduro por lo que pueda pasar. Su casa fue allanada 2 veces. Lo cierto del caso es que este es uno de los tantos casos que hoy se presentaron en ese contacto virtual que tuvieron los familiares de algunas de las víctimas de los hechos del 2015 y 2017 ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya, el señor Ali Khan. Y en Carabobo los transportistas dependen de la gasolina, pero denuncian que duran entre 8 y 12 días para poder surtir. El representante del Sindicato de Transportes ha denunciado el día de hoy que dependen de la gasolina, venden piezas de vehículos para poder subsistir, pues aseguran que ante la escasez de este combustible solo les despachan 80 litros cada 8 o 12 días, lo que permite trabajar solo un día o 2 días. El presidente del sindicato, Adolfo Alfonso, ha manifestado esa grave preocupación por las condiciones en las que están los transportistas del Estado, quienes, dijo, no reciben los suficientes ingresos para poder alimentarse. Justamente lo que veníamos hablando de por el motivo por el cual en Venezuela el 75% del sector de transporte público está paralizado y el otro 25% está crítico. Es que realmente, Nancy, Alan, audiencia, es sorprendente aún cómo las personas pueden llegar, esas personas de a pie, ese venezolano que no tiene carro, ese venezolano que no tiene moto para trasladarse, cómo realmente pueden aún resolver sus diligencias diarias para llegar a sus trabajos, para luego retornar a sus casas, basado en un esquema de poco salario, de también el tema del 7+7, o sea, realmente en donde los sectores, lo denunciábamos alguna vez acá en el programa, en donde los sectores donde hay vulnerabilidad o donde hay tema, por ejemplo, la cota 905, en la mañana el costo del pasaje tenía un valor y en la tarde, si había enfrentamientos, tenía otro valor. O sea, es como ese territorio de nadie, en donde todo el mundo está tratando de sobrevivir, que nadie se explica cómo aún se mantiene en pie ciertos sectores de la economía, pero ahí están, en pie de lucha tratando de no decaer. Claro, pero es una economía adaptativa, sí, una circunstancia de tratar de superar la crisis, evadiendo ciertos controles, ciertas situaciones que se presentan y sobre todo entendiendo al consumidor, un consumidor que también se la ingenia para poder pagar por los productos. Así es. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical, pero antes queremos agradecer a Radio Delfín 1060M, a nuestro control master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Tuscati. Ya regresamos. Bueno, yo creo que del baúl de los recuerdos, Kashmir con No sé qué decir, un tema de verdad bastante bueno. Tema que sonó bastante sabroso ahí en su época, ¿no? Por ahí está sacando de los recuerdos, están tirando la cédula ya sobre la mesa, claro, ¿no? Hay que aprovechar eso. Bueno, Nancy, iniciamos así la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así iniciamos esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, en la página web www.siemprevenezuela.web. Y en enlace, en esta segunda hora, con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez. Y en la tarde de hoy tenemos a nuestra invitada, y es a la doctora Flor María Ávila, quien es abogada en posgrado en el área de Ciencias Políticas y de Derechos Humanos. Doctora Flor María, bienvenida a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Hola Nancy, muy buenas tardes a todos. Saludos, gracias por esta invitación y saludos a todos los radioescuchas de Siempre Venezuela. Bueno, doctora, podemos empezar por algo que obviamente el tema de los derechos humanos se ha hecho cada vez más relevante a la hora de analizar a Venezuela, a la hora de ver en perspectiva y en presente a Venezuela.
pero la gente a veces poco entiende sobre hasta dónde alcanzan sus derechos. Muchas veces el derecho humano se entiende como derecho a la vida y derecho a cosas básicas, pero no se entiende que los derechos humanos ya implican otras áreas de la vida humana. ¿Usted nos pudiera aproximar un poco a este tema? Sí, bien, bueno, hay una historia muy larga de los derechos humanos, ¿no? Es más, se remonta la historia al siglo XIII con el rey Juan Sin Tierras, cuando la gente luchaba por sus derechos para tener una representación en el Parlamento. Y así podemos decir que hoy tenemos más de 1000 declaraciones en derechos humanos, tenemos convenciones, tratados internacionales, entonces realmente tenemos muchos documentos que inclusive Venezuela ha firmado esos tratados internacionales y que son ley en nuestro país. Y al decir que son ley, no podemos decir que son meras, vamos a decir que son sueños o que son derechos morales, no. Realmente tienen que hacerse realidades que vivan las personas, es decir, tienen que ser exigibles ante las instituciones del Estado. Entonces realmente no podemos quedarnos solo con los derechos de la supervivencia, con el derecho al agua, el derecho al alimento, no, esos son los derechos más básicos. Pero nosotros tenemos una serie, vamos a decir, los derechos humanos es un sistema unitario interdependiente, donde los derechos se necesitan unos a otros. Por ejemplo, si nosotros queremos ejercer el derecho al voto, los derechos políticos tenemos que estar bien informados, tenemos que tener una buena alimentación, un acceso a la salud, un acceso a la educación de calidad, un acceso a la información veraz. Entonces, ahí tenemos una serie de derechos que se necesitan todos recíprocamente. Digamos de evaluación de Venezuela. Prácticamente Venezuela está en este momento con todos estos derechos humanos en situación en rojo. Prácticamente el derecho, desde el derecho a la vida hasta el derecho al medio ambiente, todos están en rojo. ¿Qué visión tiene usted como académica de la situación venezolana? Sí, bueno, primero ha sido muy bien descrita como una verdadera emergencia humanitaria. Es decir, la gente está en un estado de supervivencia de lo más básico, de lo más mínimo, como es el acceso al agua. Mi mamá que está en Venezuela me dice que el agua le llega marrón, hay sectores donde no llega el agua. Entonces, realmente vamos a decir que el venezolano se ha acostumbrado o se ha mal acostumbrado a vivir en un estado de supervivencia. Entonces, realmente esto es inaceptable. Hay que seguir luchando por todos los medios, tanto dentro como fuera de Venezuela, precisamente para que la gente tenga sus derechos humanos. Doctora, ahora en otro punto, hablemos acerca de la migración. ¿Qué procesos usted como abogada está manejando en su área? Y sé que está acá en Colombia, ubicada en Bogotá. ¿Cómo se está manejando ese proceso migratorio en todo el trabajo que usted viene realizando? Bueno, ha evolucionado mucho. Nosotros hemos redactado solicitudes de refugio, solicitudes de visa a los paisanos. Montamos también las solicitudes, por ejemplo, también para el permiso especial de protección de permanencia. Asesoramos, todos los días asesoramos. Ayer introducimos una tutela y hoy salió un paisano que lo habían retenido en el aeropuerto El Dorado. Lo iban a deportar y él tenía una orden de libertad, lo tenían prácticamente preso y él tenía una orden de libertad. Entonces, esta mañana el juez le dio la orden de libertad y ese fue un caso que hemos ganado. Fue esta mañana. Ya, qué bien. Pero esto se está haciendo cada vez más frecuente, doctora. Sabemos que hay quizás funcionarios que por falta de información no están aplicando la norma como tal, y esto es tan novedoso para muchos de ellos que incurren generalmente en este tipo de errores. ¿Ustedes no perciben que hace falta como un proceso de mayor formación y educación de los funcionarios de migración sobre temas precisamente que les competen? Sí, de hecho nosotros hemos propuesto
a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca un diplomado en migración, precisamente para enseñar, por un lado, los aspectos de la migración, cómo la migración tiene que ser un ganar-ganar, es decir, tiene que ser un ir de la mano, tanto las personas de migración, los funcionarios públicos, como los ciudadanos migrantes. Es decir, no deben haber discriminaciones ni exclusiones. Migración lo sabe y de hecho ha tenido buenos directores. Lo que pasa es que en la práctica hemos visto que de repente no todos los funcionarios están tan claros con las normas migratorias, pero realmente nosotros estamos luchando desde la academia para que haya mayor capacitación a los funcionarios públicos y estamos haciendo esas propuestas. Recibo del derecho, recordando un poco este tema de la integración productiva del venezolano a la sociedad colombiana, ¿usted cómo considera que estamos? ¿Sí vamos en buen camino a este proceso de integración productiva del venezolano a Colombia? Bueno, en primer lugar, ahorita hay algunas iniciativas a nivel del Ministerio del Trabajo. Se van a certificar nuestras competencias laborales, por ejemplo, de aquellos que no tienen educación formal. Entonces, realmente considero que sí se están haciendo avances, hay que tener paciencia. También estamos varios académicos en las distintas universidades colombianas, se nos ha dado una apertura. Por ejemplo, también hay profesionales, médicos, abogados, es decir, ingenieros, hay ingenieros talentosísimos en empresas colombianas. Entonces, realmente yo sí creo y hay que apostar realmente a una buena migración acá en Colombia. Por ejemplo, también nuestros peluqueros los buscan mucho, los panaderos, cocineros son también venezolanos y ellos también están dando su granito de arena a la sociedad colombiana. Decirle la polaridad en el tema, doctora. ¿Qué perspectiva tiene un colombiano, el colombiano frente a esta realidad de la migración? Más allá del derecho, ¿usted cree que el colombiano está empezando a ver esta migración como algo positivo, tal como lo ve algunos funcionarios del gobierno? Yo veo que la población joven es más proclive a aceptarnos, ¿no? Y sobre todo también cierta población colombiana que vivió en Venezuela, como también vamos a decir, el colombiano culto. El colombiano culto sabe que, por ejemplo, que Venezuela recibió más de 5 millones de venezolanos, de colombianos allá en Venezuela. Por ejemplo, yo tengo docentes, colegas que han dicho, es lo menos que tenemos que hacer por los venezolanos. Es decir, si hay mucha gente que reconoce la ayuda que Venezuela dio a los colombianos. Entonces, claro, hay de todo, pero realmente sí puedo decir que hay colombianos de una cierta clase, vamos a decir, que tiene estudios, como también la gente joven, también es muy solidaria con los venezolanos. Otro aspecto, el tema de la evaluación del destino y movimiento de las ayudas que recibe Colombia desde el exterior para los venezolanos. Hay algunas personas que vienen proponiendo una especie de control, vigilancia de la orientación de estos recursos bajo un esquema de control social, de vigilancia de los ciudadanos a este manejo de recursos. ¿Usted qué visión tiene al respecto? A mí me parece oportuna. Sé que un amigo nuestro, Carlos Vilma, se ha constituido como veedor para la migración venezolana y sí creo que eso es un ejercicio democrático y también que nosotros somos los interesados, es decir, somos interesados también en saber hacia dónde van esos recursos, que realmente haya recursos. Por ejemplo, hemos leído recientemente que vienen vacunas para los migrantes. Entonces, realmente estos son elementos importantes porque necesitamos, ¿verdad?, favorecer y velar por los intereses de nuestros migrantes y de nuestros paisanos. Como especialista en derecho, ¿qué hemos aprendido nosotros los venezolanos de la democracia colombiana frente a nuestra democracia? Bueno, primero, que el colombiano ha aprendido a ganarse las cosas.
Es decir, que a ellos no les regalan nada. En cambio, nosotros nos dieron todo en bandeja de plata. Entonces, realmente hay que aprender el trabajo de los colombianos. Es decir, son personas sumamente trabajadoras. En cuanto a la democracia, también acá hay falencias. Creo que también los colombianos están claros que necesitan fortalecer sus instituciones. Nadie aprende por otro. También el colombiano está en su propio proceso democrático. Ellos estarán, ¿verdad? Hay un movimiento social que de alguna manera, vamos a decir, se enfrenta al poder ejecutivo. Sin miedo, de alguna manera salen a expresar su voz. Obviamente, esto es un proceso quizás nuevo para la sociedad colombiana que siempre ha sido muy conservadora. Entonces, de alguna manera, la gente joven es menos conservadora y es como más dinámica en la protesta. Eso quiere decir Obviamente que sí, la sí. adaptabilidad del migrante venezolano, de ese que estaba acostumbrado a que todo se lo dieran allá, en Colombia, esa adaptabilidad, ¿cómo se ha notado y cómo se ve? Bueno, Nancy, aquí la gente sabe que tiene que salir a trabajar, que tiene que salir a trabajar, que no existe el regalado, que no le van a dar el regalado, en fin, o sea, aquí entiende que tiene que ponerse los patines, como decimos en venezolano. Bueno, ¿y cuál es finalmente, doctora, su visión a mediano plazo de esta migración en Colombia? Bueno, yo creo que nos vamos a integrar más. Yo creo que el gobierno va a seguir apoyando la migración, eso hay que decirlo. El gobierno de Duque ha expedido una normativa favorable para nuestra integración. Hay que reconocerlo. Yo creo que esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos no esperaban 2 millones de venezolanos. También la economía colombiana tiene, vamos a decir, sus circunstancias, pero también hemos venido a aportar y ellos también están conscientes de eso. Entonces, yo creo que va a ser positivo para ambos, es decir, tanto para los colombianos como para los venezolanos que nos sentimos bien aquí, acogidos, que nos han dado oportunidades, que nos han dado, ¿verdad?, un espacio. Sin, por ejemplo, yo trabajo en la universidad y hay un gran respeto a mi persona y no tiene nada que ver que yo sea venezolana. Bueno, muchas gracias, doctora. La doctora Flor María Ávila Hernández, con la que hemos conversado durante la tarde de hoy de estos temas relacionados a los derechos humanos y la migración. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, a Nancy, a todos los radioescuchas, a David, a Marta que nos escuchan. Y bueno, feliz tarde para todos. Gracias, seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y sin combustible y trabajando, pues solo para pagar los repuestos. Esa es la cruda realidad que se está viviendo en Venezuela. Y esto lo vienen mostrando en el día de hoy Alan, Gabriela y audiencia, los transportistas en Caracas, donde muestran la verdadera cara de esa moneda y lo hacen a través de denunciar que solamente los usuarios afectados a causa de esta crisis económica pues son quienes salen a protestar. Ellos tienen que trabajar prácticamente con las uñas para mantenerse a flote las camionetas. José Tomás Mendoza es un adulto mayor de 72 años que jamás se imaginó pasar un día a las afueras de una estación de servicio esperando a surtir la camioneta de gasoil, casi sin dinero y con las manos vacías, pues espera que llegue ese camión de petróleo de Venezuela y así llenar los tanques y salir a trabajar. Y aún así pasa interminables horas haciendo fila y no consigue este producto. Bueno, y en el día que nos enteramos que Total y Equinor abandonan el proyecto más importante de la apertura petrolera, como es la faja petrolífica del Orinoco, Petropiar, pues ocurre otra noticia, y esta noticia pues también es demoledora para la economía venezolana. Hoy ExxonMobil ha anunciado un descubrimiento en Guyana. No sabemos si es en la zona de reclamación, presumo que sí, pero es crudo liviano, y crudo liviano compite frente al crudo pesado que tiene Venezuela. Esto significa que las posibilidades de inversión y de presencia de interés
en nuestro mercado se reducen, porque ExxonMobil ha dicho que en pocos años se va a transformar este país en el mayor productor per cápita del mundo. Guyana, ojo, zona de reclamación, industria petrolera, palo abajo en Venezuela. Bueno, y en la cota 905 siguen los conflictos. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales pues han abatido a 2 miembros más de esta banda El Coqui. Lamentablemente esto sigue en la cota 905, siguen los enfrentamientos contra los cuerpos policiales. Pero a mí me da la impresión, me perdonas Nancy, me da la impresión que la banda del Coqui está pasando lo mismo que pasa con el COVID-19. Ahora todo es COVID-19, ahora todas las muertes se achacan al COVID-19. Y creo que las muertes de cualquier delincuente en Venezuela... Todas son de la cota 905. Todos son del Coqui, Coqui. Todos son de la cota 905 para inflar la estadística y presentar un balance de que se está haciendo algo, cuando en realidad, al no haber capturado al Coqui ni a los principales líderes, cabeza de su banda, el gobierno sigue en saldo negativo frente a este tema. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y dame la vida, Roberto Antonio. Lo ha traído hoy, lo hemos traído hoy para que dé el cierre al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este último bloque de noticias. Y bueno, fíjense ustedes cómo cambian las versiones, ¿no? ¿De qué venimos hablando en relación al tema petrolero en Venezuela? Del abandono de 2 empresas al proyecto petrocedeño y con ello al rompimiento prácticamente de la única inversión importante en Venezuela del sector privado internacional para la industria petrolera nacional. Bueno, fíjense cómo las cosas cambiaron de la noche a la mañana y hoy sale PDVSA, después de mucho tiempo de no decir nada importante, señalando soberana y exitosa negociación para la adquisición del 100% de Petrocedeño. Ah, caramba. Es decir, desde esta perspectiva, Petróleos de Venezuela ya venía trabajando con una acción buscando que estos recursos pasaran a ser del Estado venezolano. Bueno, dice que después de un proceso de negociación sumamente exitoso con las empresas Total Energy y Equinor, se otorga plena soberanía sobre esta empresa venezolana a través de la Corporación Venezolana de Petróleo. Asume el 100% de la participación en la empresa. Dice que se han puesto en marcha diversas acciones para lograr las operaciones después de mucho tiempo de paralización. Y este importante complejo será el eje central del desarrollo de esta importante cuenca petrolera a través de la transformación de los hidrocarburos. Dicen que las empresas se fueron porque tienen un nuevo modelo energético, un nuevo modelo de negocios y ellos quieren participar en el tema de energías limpias. Y esta sería la razón por la cual Total se iría de Venezuela junto con Equinor. Bueno, cada quien contará la historia desde su punto de vista. Lo cierto del caso es que las empresas, desde nuestro punto de vista, se cansaron de un gobierno que no cumple y de unas falsas expectativas después de 20 años de trabajo conjunto. Y ustedes sabían que en otro orden informativo, el Observatorio Venezolano de Prisiones señalaba en un artículo publicado que el 63.01% de las muertes en las cárceles venezolanas estuvieran relacionados con condiciones de salud que pudieron haberse tratado y evitado porque no eran condiciones graves, eran condiciones de tratamiento, eran condiciones de simplemente un mantenimiento preventivo de las enfermedades, pero lamentablemente las cárceles venezolanas se han convertido en ese tema. Las cárceles están diseñadas para castigar, humillar, castrar mentalmente a los prisioneros y si tiene lamentablemente una enfermedad curable, pues la desatención lo lleva a un final inevitable. 63% esto y un análisis un poco más ampliado de esta situación nos los expone en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com el departamento de redacción, en este caso Luis Alfredo González, quien nos entrega un análisis bastante largo de esta situación. 63% de los muertos que estaban presos, que estaban que no tenían la libertad,
pudieron aún estar con vida con un tratamiento médico. Y Alan viene hablando acerca del tema económico y cómo la economía en Venezuela está cada día peor. Pues Nicolás Maduro le dice y acusa a los empresarios de crearle una guerra económica. Y ante eso, pues da un entrecomillado que ha dado las órdenes para que llamen a botón a uno por uno. No importa el apellido que tengan, porque alguno cree que tiene apellidos totalmente intocables. No hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela. El que se crea intocable está bien pelado. Bueno, y yo digo una cosa, si eso es cierto, que hay oligarquía en Venezuela, la revolución chavista fracasó. Es que no tienen 2 días, es que no tienen 1 año, es que tienen 23 años en Venezuela. Y vienen hablando durante 23 años de lo mismo. De la oligarquía, del imperio, del pitiyanqui, de esto, de aquello, o sea, cosas desfasadas y totalmente de modé, pero no han logrado hacer entonces el cambio, la transformación que decía, y además esto luce de verdad totalmente alocado. Yo no sé, cada día, cada vez se alocan más, pero esto luce totalmente alocado, puesto que la semana pasada la vicepresidenta estuvo con Fede Cámaras, reunida con Fede Cámaras, sentada con Fede Cámaras, la asociación de gremios. No ha dicho Maduro qué empresarios o qué organización o qué industria le ha venido jugando kikiriwiki al país, pero lo cierto del caso es que ellos se reunieron con los empresarios o no se reunieron con los empresarios. No fue Delcy allá y hasta los felicitó casi. No fue. Entonces uno no entiende estos gobiernos esquizofrénicos que pasa de un lado a otro emocionalmente. Pareciera que Maduro sufre de una circunstancia esquizofrénica permanente. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a ver este reporte que nos envía nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca colombiano. Veamos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, en este nuevo contacto a esta hora de la tarde, reciban nuestro cariño, nuestro afecto. Vamos a darle un vistazo a lo que ha acontecido en esta zona de frontera, esta zona de Colombia. Bueno, y nuevamente la violencia cobra unas 3 personas más, 3 víctimas más. Una nueva masacre en Arauca, esto en este caso en la zona rural de Puerto Rondón. En las últimas horas se reporta una nueva masacre en el departamento de Arauca, donde perdieron la vida 3 personas, miembros de una misma familia. Los hechos ocurrieron en la zona rural del municipio Puerto Rondón. En el año 2020 llegarán nueva oferta educativa a Saravena. El gobernador José Facundo Castillo anunció en la instalación de la 4ª jornada Construyendo Gobernanza, que se realiza este viernes en el municipio de Saravena, que para el primer semestre del 2022 se espera contar con la oferta de educación superior por parte de la Universidad Minuto de Dios. Encender este viernes la primera llama del proyecto de masificación del servicio público de gas domiciliario, entrega de obras en el sector educativo y poner la primera piedra de las iniciativas que arrancan este segundo semestre. Esta es la idea, pues, del gobernador Facundo Castillo para el municipio de Saravena. También en Saravena se ha atendido a 1.301 familias de 1.577 referenciadas damnificadas por el invierno. Esto ha sido una gestión de la alcaldía de Saravena. Avanza convocatoria para la interconexión de Arauca con Casanare. Con beneplácito recibieron el gobernador Castillo Cisneros y el gerente de la empresa de energía de Arauca en el AR, Dumar José Quintero García, el anuncio de la publicación de las convocatorias para la construcción de la nueva subestación La Paz
a 230 kilovoltios, que permitirá al departamento contar con una segunda línea de interconexión nacional. Como se recordará, el mandatario seccional lanzó un SOS, un llamado al gobierno nacional a comienzos de este mes para que se acelerara la interconexión de Arauca con Casanare, debido a que el departamento permaneció por más de 16 días sin fluido eléctrico a causa del daño en el sistema de transmisión nacional Los Palos Zamoré Toledo, provocado por un fenómeno natural. En otro orden de ideas, 8.260 vacunas de Moderna contra el COVID-19 llegarán al departamento de Arauca. En otro orden de ideas, 8.260 vacunas de Moderna contra el COVID-19 llegaron al departamento de Arauca. La Secretaría de Salud dio a conocer que al municipio de Arauca llegaron 3.374 dosis de la vacuna Moderna para continuar con el proceso de inmunización en la segunda fase y etapa número 4 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social precargó a los colombianos en la plataforma web, y al unificarse las fases y etapas, el municipio podrá vacunar en cualquiera de los puntos habilitados a la población de 18 años en adelante. Cobro de la devolución del IVA desde el 16 de julio hasta el 4 de agosto del 2021 estará disponible. La alcaldía, a través de la Secretaría de Inclusión Social y en convenio con Prosperidad Social, informó que desde el 16 de julio y hasta el 4 de agosto del 2021 se está efectuando el pago a los beneficiarios del programa de devolución del IVA por un valor de 76,000 pesos. Por otra parte, los beneficiarios que requieran actualizarse en el sistema de información del programa sus datos de contacto, cambiar el titular o asignar mediante poder o una autorización para el cobro, entre otros, deben presentarse ante la Oficina de Familias en la acción en el bloque C de la alcaldía y realizar el respectivo requerimiento. El Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, oferta desde Saravena su línea de crédito educativa a corto y largo plazo. El gobernador de la entidad araucana anunció en Saravena que el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, cuenta con 2 líneas de créditos destinadas a la educación superior que permitirán acceder a la oferta académica que tendrá a partir del primer semestre del 2022 la Universidad Minutos de Dios en esta localidad. Richard Aguilar presentó su renuncia al Senado. Dice que la medida impuesta le impide cumplir a cabalidad sus funciones. El senador Richard Aguilar presentó en horas de la tarde del 28 de julio la renuncia a su curul en el Senado para concentrarse en su defensa. Dijo que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad sus funciones, así lo señaló en una carta dirigida al presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Dejó en claro su decisión de no continuar en el cargo. También, amigos, hablando del tema de la vacuna, la tercera dosis de Pfizer aumenta protección contra variante Delta. La farmacéutica Pfizer, en compañía de BioNTech, presentó nueva información sobre las investigaciones que han llevado a cabo para determinar si es necesaria una tercera dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19, según el reporte de Pfizer. Bueno, mis amigos, nosotros hemos dado un vistazo a las noticias más importantes que se destacan pues en esta zona de frontera. Vamos a estar atentos pues a la evolución de la noticia en esta zona importante de Colombia. Desde esta zona, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano
desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y una noticia que no tiene que ver con el tema nuestro, el tema de Venezuela, pero sí es muy importante para todos los productores agropecuarios de Latinoamérica. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de recibir y acaba de anunciar que hoy República Dominicana confirmó el primer caso de fiebre porcina africana en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Hay una mortandad, hubo una mortandad en una hacienda de República Dominicana de estos animales, de cerdos, y esto pues ha preocupado notablemente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, porque lo que se conoce de esta enfermedad, de esta fiebre porcina africana, es que tiene una altísima incidencia de mortandad en los rebaños que ataca. Y estamos hablando de porcinos. Así que otra nueva alerta para la salud latinoamericana. Y la pandemia en Venezuela no ha matado tantas personas como el embargo económico de Estados Unidos. El economista exigió a la administración de Biden levantar el embargo económico y las sanciones que tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano. Pues esto lo ha venido reiterando Alberto ay, se me fue el nombre. Alberto Sobalbarro, a través de su programa Globovisión, donde dice que estas sanciones son las que están encaminando a que Venezuela sufra por este tipo de situaciones. ¿Este señor en qué mundo vive? No sé. Pero, o sea, las sanciones son las que han provocado las muertes. Sí. Ahora bien, ¿desde cuándo están las sanciones? Desde hace aproximadamente 2 años. ¿Y antes? ¿Cómo? ¿Qué pasó con eso? Que la gente moría, ¿por qué? Por eso es que están, O sea, ese negacionismo, mire, lo que indigna es que ese negacionismo en el que se montan de los hechos reales y de los hechos históricos, porque los quieren transformar, la historia la quieren transformar, cambiarle de nombre a todo, colocarle una nueva historia, modificarla para adaptarla a su interés político, y ese negacionismo que ocurrió en el momento que el gobierno desde el 2016 dejó de presentar cifras ante el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, eso es lo que ha hecho las muertes de hoy, señor. Ni siquiera se sabe, Nancy se sabe el nombre del señor. Alberto. Era de anónimo ese señor. Pero resulta que aquí hay algo bien claro. El gobierno dejó de presentar cifras económicas en el año 2016. Eso hizo que Venezuela tuviera la radiografía del año 2016 y todavía se considerara un país medianamente y económicamente estable. Eso impidió que los venezolanos tuviéramos acceso gratuito a las vacunas del mecanismo COVAX. Eso ocasionó las muertes, señor Bichito. Sobalbarro. Bichito, porque no, o sea, de verdad que... Ya lo podemos captar. No, pero es que es un tipo totalmente irracional. ¿Cómo va a decir que las sanciones han generado las muertes en Venezuela por el producto de la pandemia? ¿Usted no se acuerda de eso? Que en el 2016 fue el último informe que se presentó ante el Banco Mundial. Y que no tuvimos las vacunas gratuitas, las tuvimos que pagar por culpa de este gobierno maula que usted defiende con ese tipo de declaraciones. De verdad que es desagradable tener que ver cómo estos lo quieren reducir todo al tema político y cómo quieren reescribir la historia sobre hechos falsos para pretender engañar y seguir engañando a no sé a quién, porque al pueblo venezolano no le engaña, a la comunidad internacional menos la engaña, se engañan ellos mismos. Quizás a este señor le ofrecieron un cargo en el gobierno y él tuvo que dar esta declaración para poder amarrar el jalamecate del año y tener este cargo. Pero definitivamente esas cosas indignan. Bueno, cambiando totalmente la línea informativa, no sé, lo que se esperaba se está convirtiendo en realidad. En Tokio 2020, lamentablemente, cada día más hay casos positivos de COVID-19 relacionados con atletas, personas que están dentro de las sedes de competiciones. Hay un total de 24 nuevos casos para hoy jueves y suman en total 193 casos, incluyendo
deportistas, árbitros, personal que allí pues está concentrado. Y a pesar de que están siendo bien rigurosos con los temas de bioseguridad, distanciamiento social, recordemos que el virus es muy contagioso, es altamente contagioso y se está diciendo, está bien, las medidas están bien, pero no hay que subestimar lamentablemente lo que es el virus. Ya se esperaba que Tokio 2020 también dejara eso como saldo, no solamente los premios, las medallas, las alegrías, las tristezas que siempre da ganar o perder una competición, sino este pico, lamentablemente, del COVID-19. Y que estamos precisamente en Tokio, la ciudad de Tokio vive el pico más alto del año en materia del COVID-19, y eso pues llega a la Villa Olímpica, a pesar de todas las restricciones que tiene. Así es. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este día, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web. En enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.